Son las 2:07 y se encuentra aquí en la cabina de imagen en esta segunda emisión Jesús Ortega Martínez, expresidente nacional del PRD y también coordinador nacional de la corriente perredista Nueva Izquierda. Hola Jesús, ¿cómo estás? Pascal, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ustedes van a llevar a cabo un encuentro internacional de la izquierda democrática. Esto será la próxima semana, de lunes a viernes. Vienen personajes, digamos, de esta formación, la izquierda democrática, personajes internacionales. Vienen, pues, legisladores, gobernadores, alcaldes, expresidentes, académicos y políticos de diversos países. ¿Cuál es el propósito, Jesús, en estos momentos de reunir pues a varias personalidades y gente pensante, digamos, de la izquierda democrática? Bueno, yo creo que hay una realidad en México y en el mundo, que hay una crisis de representatividad. Podemos observar cómo frecuentemente se señala a la política como anacronismo, y se señala a los partidos políticos como entes que ya no le sirven a la vida social. Y a los políticos, con más razón, hay toda una inercia y toda una ofensiva para descalificar. Y ahí está el Bronco llamando a votar por puros independientes, por puros independientes. Sí. Bueno, hay varias tesis que hablan de que sin los partidos no hay democracia posible, y sin la política tampoco hay sociedad que pueda conducirse y que pueda manejarse. Sí. Pero contra esas tesis está la otra. Y por lo tanto sí es verdad que hay una crisis de representatividad, también hay que reconocerlo, de la cual hay responsabilidad de los partidos, de los gobiernos, de los estados y también de los políticos. Yo no sé si ha sido un poco, a lo mejor estoy simplificando o voy a simplificar lo que sucede, pero de repente me da la impresión de que en un afán por ganar elecciones, los políticos permiten que su perfil se desdibuje, es decir, prometen cualquier cosa, realizan cualquier cosa que sea popular y se van saliendo pues de estos moldes que a lo mejor de repente también eran muy herméticos y no permitían la ventilación y la discusión de ideas, pero finalmente uno, por lo menos a quienes crecimos muy emocionados con la llegada de la democracia en México, dijimos, bueno, ahora sí vamos a tener opciones y vamos a poder votar por este partido que se acerca más a nuestra forma de pensar, pero de repente, no quiero simplificar, insisto, Jesús, pero de repente luego parece que todos son iguales y todos piensan lo mismo y que lo único que les interesa es ganar elecciones a como dé lugar. ¿Esa es su parte de la crisis de representatividad de la que hablas? Sí hay parte de ello, porque los partidos políticos, debo decirlo en términos generales, le hemos restado importancia al asunto programático. ¿Cuál es la diferencia del PRD respecto al PAN desde el punto de vista programático? ¿Cuál es la diferencia del PRD respecto al PRI desde el punto de vista de los principios y desde el punto de vista del programa? A mí antes me quedaba muy claro, Claro. Me quedaba clarísimo, es decir, si yo votaba por cualquiera de esos partidos, sabía por qué estaba votando. Claro. Hoy ya no estoy tan seguro. Ahora se ha diluido esas diferencias, entre otras razones porque el afán de ganar votos hace que los políticos, o gran parte de los políticos, no todos, para no generalizar, entonces pierdan interés en reafirmar principios y programa. Te pongo un ejemplo. La izquierda en el mundo siempre está a favor de que se cobren impuestos y de que haya una buena recaudación, para que el Estado tenga recursos, ¿sí? y a través de los recursos del Estado se redistribuya el ingreso. ¿Qué dicen muchos políticos de izquierda hoy en México? Que no se cobren impuestos. Sí, o los menos posibles. O los menos posibles. Sí. Y entonces caen en el extremo del Tea Party norteamericano. Sí. De no Estado y por lo tanto no impuestos. ¿Por qué? Porque quieren ser populares, entre comillas. Sí. Y piensan que desligarse de los puntos programáticos fundamentales y sustantivos los hace populares con los electores. Y en algún modo tienen razón. Sí. Mira cómo ganaron las elecciones en Colima hoy los que nunca hablaban de planteamientos programáticos y siempre hablaban de ataques y de insultos a los contrincantes.
Sí, ¿Quién gana las elecciones ahora en este país y en otros países? No quien hace las mejores propuestas, sino quien tiene la mayor desvergüenza y el mayor cinismo para hacer el ataque más bajo y más vil al contrincante. Lo hemos tocado aquí en el programa, lo hemos tocado en el periódico. La verdad es que lo que sucedió en Colima, donde por cierto nos escuchan, fue lamentable. Sí, ojalá que no se repita en otras elecciones, entidades. Porque eso va a ser terrible para la democracia y para quienes creemos en el juego libre de partidos y de propuestas para elegir autoridades y que finalmente esas propuestas pues se lleven a cabo una vez que ganan los partidos y son gobierno. Pero bueno, la izquierda también ha tenido sus varias crisis, ¿no? Yo creo que una indudable fue después de la caída del muro de Berlín. Creo que la izquierda tuvo que redefinirse. Históricamente había una izquierda, digamos, llamada real del bloque socialista, otra izquierda democrática en Europa, en los países escandinavos, en Alemania, como su origen. ¿En qué momento, en qué lugar está en este momento programáticamente la izquierda latinoamericana, la izquierda mexicana? Que ha crecido, como todos lo observamos en Latinoamérica, ha crecido la izquierda. Claro que no ha dejado de haber problemas, pero gobiernan en Uruguay, gobiernan en Brasil aún con muchas dificultades. Sí. Han avanzado en Venezuela. Están en Ecuador bien avanzados, están en Bolivia, la izquierda de esos países, me refiero, sí, con algunas diferencias, ¿no? O grandes, ¿no? Grandes diferencias sí, entre unos y otros, pero sí, digamos, en Centroamérica también se ha avanzado por parte de la izquierda y hubo un periodo en México que la izquierda avanzó de manera muy importante, como nunca en la historia. 97 yo creo que fue su año. Como nunca en la historia del sí, país. Sí. Ahora, ha habido, yo digo que un proceso de disminución de nuestra fuerza, pero tampoco hay que perder de vista que gobernamos 5 entidades y que gobernamos de reconocerlo en las pasadas elecciones del 2015, del año pasado, pero que estamos en un proceso de recuperación y este encuentro es parte de ese proceso de recuperación porque la izquierda mexicana y la izquierda del mundo debe de repensar ¿qué es? ¿Qué es? Y sobre todo, ¿qué debe de hacer en el siglo XXI? Sí. Y no podemos actuar en el siglo XXI con el pensamiento del siglo XX y en algunos casos con el pensamiento del siglo XIX. Sí. Como por ejemplo el dogma del marxismo-leninismo como tal, el dogma, la iglesia, la iglesia del marxismo-leninismo. Nosotros necesitamos encontrar la filosofía progresista, el pensamiento progresista, el ideario progresista, pero del siglo XXI, sin dogmas, sin cerrazones, sin visiones estrechas. Este es el propósito del encuentro internacional de la izquierda democrática. ¿Quién viene, Jesús? Vienen, por ejemplo, Massimo D'Alema, ex primer ministro de Italia y que fue dirigente del Partido Comunista Italiano, por cierto, y que hicieron un proceso de construcción de otra alternativa. Vienen Rubalcaba, que fue secretario general del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Viene quien fue primer ministro de Portugal, del Partido Socialista. Vienen del Partido Socialista francés, actualmente en el gobierno, una ministra, y los de la Fundación Jean Jaurès, que es la fundación del Partido Socialista francés. Vienen de China, un académico de China. Ya ves que en China está el Partido Comunista Chino único. Este es un académico con una visión de apertura democrática en China. Así como ha habido el capitalismo feroz, ahora hay sectores que buscan la democracia política en China. Y de América Latina viene el expresidente de Uruguay, Pepe Mújica, el actual vicepresidente de Uruguay que ganaron las elecciones, Raúl Sendic, el vicepresidente de Bolivia, Linera, viene el que fue alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y otros actores de Colombia. Vienen de Chile,
del Partido Socialista y de la Fundación Chile 21 que impulsaron la democracia y la salida de Pinochet del gobierno, de Centroamérica, de Cuba también, visiones democráticas ahora que se está dando un proceso de cambio en la entidad, y de México muchos académicos, muchos políticos, con una visión no dogmática y con una visión de avanzada y progresista. Esto va a ser en diversas sedes, ¿verdad? Sí, la inauguración es en la Ciudad de México, el próximo lunes 25, en el Museo de la Ciudad de México, ahí en Pino Suárez. Sí. Y después vamos a estar en la Universidad de Monterrey, en la UDM, en el auditorio con los jóvenes de la Universidad de Monterrey. Después, el día 27, estaremos en la Universidad de Guadalajara, la UDG. El día 28 estaremos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y finalmente, el día 29 de enero, estaremos de regreso en la Ciudad de México, en el mismo lugar, en el Museo de la Ciudad. Temas diversos, la crisis de representatividad, el tema de la violencia, de la inseguridad, el tema de la desigualdad social, de la pobreza en el mundo, pero también en nuestro país, el tema de las alternativas ante la violencia producto del narcotráfico de drogas y del narcotráfico de armas, el tema de la sustentabilidad, que es un tema fundamental, de los derechos políticos y los derechos sociales. Como ves, los temas de la izquierda, cuando menos de la izquierda democrática. Muy bien, pues yo celebro que los partidos se interesen en su programa, antes que en ese pragmatismo que lo permite todo, o parecería permitirlo todo con el afán de ganar las elecciones, esos brincos de un partido a otro que de repente yo no entiendo cómo puede alguien pasarse de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. Sí. Los partidos acaban siendo simples membretes. Qué bueno que discutan programa, la verdad es que me parece muy, muy importante, y por eso quisimos platicar contigo, pero te hago una pregunta. A lo mejor algunos de estos personajes que vendrán dirán, oye Jesús, ¿cómo alianzas con la derecha, alianzas electorales con el PAN? Me imagino que tendrás respuestas a ese tipo de inquietudes, pero te las planteo aquí. Adelántame algo de lo que le dirías. Por ejemplo, si vinieran los griegos, pues los griegos tienen una coalición de gobierno en el marco de la crisis económica tan tremenda, una coalición no solamente con el centro, sino con sectores de la derecha, la izquierda griega. No. Con la derecha. Con la derecha. No la mejor derecha. Porque, no, por cierto. Creo que son los de Amanecer Dorado, ¿no? Amanecer Dorado, y tienen coalición con ellos, y es la izquierda más radical de Grecia. Sí. Bueno, también te diría, si vinieran los alemanes, como van a venir los del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán. Tienen ahí la alianza con... La coalición de gobierno ahora con la Merkel, claro, que es la democracia cristiana, que es la derecha alemana. Y se habló en el contexto de esta crisis que está viviendo España, de que el PP y el PSOE pudieran... Están formando gobierno. Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad, porque nadie consiguió la mayoría. Entonces, digo esto, porque las alianzas electorales no son un asunto de principios, son un asunto de táctica para lograr objetivos estratégicos. Y yo digo, las alianzas en el 2016 deben de tener un objetivo estratégico. Yo lo tengo claro. ¿Cuál es? Impedir el regreso del régimen de partido de Estado. Te doy 3 datos. El PRI hoy tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Hace 25 años que no lo tenía. 2. El PRI tiene el gobierno de 2/3 partes de los gobiernos, de los ejecutivos estatales. Ya, 2/3 partes. 3. Hay entidades de la República que hace 80 años no han tenido alternancia. Te pongo el caso de Hidalgo. Son 9, ¿no? Son 9 estados. Varios. Sí. Que no han tenido alternancia. Veracruz, Tamaulipas, Campeche. Quintana Roo, Campeche. Sí. Colima. ¿No valdría la pena hacer alianzas ahí con sectores democráticos de centro, incluso de centro derecha, para terminar con esos gobiernos autoritarios? ¿Tú crees que en las que se dieron en 2010 en Sinaloa, en Puebla y en Oaxaca son buenos los resultados?
si usted, O sea, más allá de sacar al PRI. si tú lo mides en términos de que un gobernador va a poder resolver en 6 años los grandes problemas de una entidad, entonces te diría, quienes pensaban en esa idea estaban, a mi juicio, exagerando las potencialidades de un gobierno de Y esta hoy están naturaleza. decepcionados, ¿no? Y hoy están decepcionados. Sí. Pero velo en términos de que hubo alternancia. Y velo en términos de que se ampliaron libertades políticas. Y que también se ampliaron derechos. No todos, pero que también se ampliaron derechos. Oye, luego lo que les cuestionan es, muy bien, es una alianza estratégica de dos partidos que son distintos, se juntan para quitar al PRI o impedir que regrese el PRI. Pero el candidato es expriista en muchos casos. Es decir, ¿qué le dices a...? Digo, yo te lo pregunto, yo te lo planteo como pregunta, la verdad es que no tengo respuesta. Pero ¿qué piensas de esa crítica? Que no debieran de tener tanta preocupación en ese sentido, porque las visiones absolutas, sobre todo en la vida, pero también en la política, no son correctas, no son ciertas. Mira, Andrés Manuel era militante del PRI. No, la mitad de los dirigentes del PRD en su historia han sido expriistas. Sí. Y yo digo que 2/3 partes de los que hoy son de Morena han sido expriistas. En primer lugar, con su máximo dirigente. Yo digo que como vivíamos en un régimen de partido de Estado, no había casi manera, salvo los que militábamos en la oposición socialista y en la clandestinidad, no había manera de hacer política más que en el PRI. Y Cuauhtémoc, y Porfirio, e Ifigenia, y Andrés Manuel, y Monreal, y muchos otros, no solamente militaron en el PRI, sino actuaron en el PRI contra la oposición. Yo me acuerdo de Ricardo Monreal, en la Cámara de Diputados, como el más feroz antiperredista que pudieras entender cuando tú eras reportero. Cubrías muy bien, cubrías muy bien la Cámara y otros acontecimientos, y sabes de esas experiencias. Lo que yo digo es que en algunas entidades, por ejemplo, en el caso de Veracruz, ahí lo importante es cómo logramos terminar un gobierno. Ya viste lo que está pasando en Tierra Blanca. ¿Quién se hace responsable de la desaparición? Parece que no hay gobierno. Pero ahí Miguel Ángel Yunes es muy incómodo para muchos periodistas, ¿no? Muy incómodo, porque efectivamente cuando militaba en el PRI, como Ricardo Monreal o como López Obrador, atacaban a la izquierda y atacaban al PRD, por eso les resulta incómodo. Pero yo digo, oigan, de verdad, cuando estaban militando en el PRI, eran muy diferentes en el ataque a la izquierda, el comportamiento de Miguel Ángel Yunes con el comportamiento de Ricardo Monreal. Eran muy parecidos, si no es que más furioso el de uno que el de otro, ¿no? Entonces, no todos son tampoco del PRI. Algunos vienen ya de un movimiento que el PRD empezó a crear a partir de 1988, 89, que tuvo un cenit. Ahora, tampoco en la política no es cierto que siempre se transita por veredas despejadas. A veces hay veredas muy complejas y muy difíciles. Hoy estamos transitando por una vereda difícil, estamos desbrozando y creo que vamos a hacerlo bien al terminar el camino. Dice Agustín Basabe que si les va mal lo crucifiquen. ¿Cómo piensas, cómo sientes tú objetivamente que le puede ir al PRD en estos estados donde se va a aliar con el PAN? Que nos va a ir bien donde tengamos alianza con el PAN, pero también nos va a ir bien en algunas entidades donde no vamos a hacer alianza con el PAN y tenemos buenas candidaturas. Veo difícil de verdad, por ejemplo, que hagamos alianza con el PAN en Tlaxcala. Me parece un error del PAN, pero nuestra candidata, a mi juicio, aún sin la alianza con el PAN, puede ganar. Lorena Cuellar. Senadora. Y así, creo que tendremos buenos resultados al final de 2016, más si dejamos eso que tú dices, esta visión utilitarista, y recreamos al PRD y a la izquierda en las ideas, en el pensamiento, para que a su vez estas ideas y pensamiento enriquezcan la acción.
Ese es el propósito del segundo. Oye, entonces, a ver, alianzas ya confirmadas en Durango, en Zacatecas, Durango, Zacatecas, en Veracruz, Veracruz, ya- Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, y se están explorando Tamaulipas, el caso de Tamaulipas, Tamaulipas, el caso de Hidalgo, Hidalgo. ajá, Esas se están explorando, no sé. no el te veo caso- muy optimista. No me ves optimista Sí. porque en el caso de Hidalgo el PAN se está resistiendo, ¿sabe por qué será? Mm. Yo sí creo que están siendo presionados, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo. En tu estado, Aguascalientes. En Aguascalientes, Hay- que también existen posibilidades. Sí. Ojalá y de verdad se dispongan a los panistas porque no se trata solamente de ganarle al PRI, se trata de construir gobiernos de coalición con programas de Como lo que desarrollo. hicieron en Tepic, ¿no? Lo que Exacto, hicieron en Nayarit. con programas de desarrollo social y de combate a la pobreza y de libertades políticas. Bueno, pues ya estaremos analizando, si nos haces favor, Jesús, de acompañarnos próximamente ya cuando estén las campañas en forma, y pues estaremos pendientes de este foro que se realiza la próxima semana, Foro de la Izquierda Democrática, con la presencia de personajes internacionales. Por cierto, la posibilidad de que pueda venir Lula. ¿verdad? Lula no es todavía seguro. No es seguro, pero nos ha confirmado, ya sabes los problemas que hay ahora en Brasil, pero puedo dar una dirección Sí, por electrónica. supuesto, por supuesto. Encuentro www.encuentroizquierdademocrática.com.mx. Bueno, ahí está toda la información, Ahí está toda la información. de este encuentro para que quiera asistir, participar, estar pendiente de este foro. Jesús, muchas gracias. Gracias, Pascal. Un gusto estar siempre contigo. Jesús Ortega, expresidente del PRD, ex senador, ex diputado, coordinador de la corriente Nueva Izquierda y colaborador del periódico Excelsior. Gracias. Gracias. 2:29, regresamos.